Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Tenemos hoy un tema importantísimo para el espiritismo, que solo el espiritismo da la explicación racional y moral del por qué no recordamos nuestro pasado espiritual. Es el llamado olvido del pasado, o olvido de vidas pasadas, como lo ha llamado el doctor Benjamín Arias, que es el portador de la palabra esta noche. Benjamín Arias Polo es médico, ginecólogo obstetra de la Universidad de Buenos Aires, presidente del Centro Espírita Hombres del Camino de Valledupar, director de la Fundación Hombres del Camino, médium y conferencista espírita. Antes de iniciar toda tarea espírita, hacemos una elevación de pensamiento, así que les pedimos que nos sigan para pedir el permiso celestial, el permiso divino de aquellos trabajadores de Jesús que se unen cuando hay dos o más trabajando acá en el plano físico o en el plano espiritual por construir el reino de Dios aquí en la tierra, que inspiren a Benjamín para que su verbo sea fluido, para que él pueda entregarnos todo aquello que él ha preparado, y nosotros también que podamos ser ese auditorio presto, atento, y que este mensaje cual semilla penetre en nuestras emociones, en nuestra mente, y dé frutos de fe, de paz y de caridad y de amor. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Benjamín, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Gracias a ti, Abel, y a tu grupo en Barranquilla por una nueva invitación. Y bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia, el olvido de vidas pasadas, la doctrina espírita o espiritismo o el cristianismo primitivo. Es la única corriente filosófica, la única corriente científica que unifica dos procesos que siempre estuvieron en lucha o en antagonismo, ¿sí? Unifica la teoría creacionista y unifica la teoría evolucionista. La teoría creacionista, ¿sí?, que dice que fuimos creados como espíritus por Dios y fuimos creados espíritus simples e ignorantes, y ahí comenzamos un proceso evolutivo, ¿sí? Ignorábamos procesos intelectuales y simples en los procesos morales. Y en cuanto a la teoría evolucionista, que también es de Dios, ¿no?, que el hombre empezó a hacer el proceso, y uno de ellos, de los pioneros de esto, fue Darwin, ¿sí?, donde se dice que el hombre ha estado en constante evolución, en constantes cambios, ¿sí?, y que no ha sido como el concepto que hemos tenido siempre de algunas corrientes filosóficas o religiosas, de que el hombre siempre ha sido el mismo. Fue puesto acá con un nombre el hombre, con un nombre la mujer, y que siempre hemos estado en la misma circunstancia, en el mismo, y que no hemos evolucionado, y que solamente tenemos una sola existencia. La doctrina espírita rebate este proceso de que no tenemos una sola existencia, de que ya en este proceso donde nos encontramos ahora, como Homo sapiens, hemos tenido existencias pasadas, hemos venido evolucionando desde que fuimos creados por Dios, hemos venido evolucionando, hemos tenido muchas vidas pasadas, y ahora nos encontramos en este estado en el que estamos ahora. Entonces, la doctrina espírita hace este proceso unificando los dos conceptos, el creacionista y el evolucionista, para aclarar un poco con esta introducción los dos conceptos, y para definir en este estado en que estamos de qué tenemos ahora, ¿sí? Nuestro espíritu tiene cargas en este momento, cargas que ha tenido desde el inicio hasta la vida actual.
Bueno, el alma, este es un concepto de León Denis, uno de los pioneros también del espiritismo, ¿sí? El alma duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se agita en el animal y en el hombre despierta. ¿Por qué se dice que el alma duerme en el mineral? Porque el mineral está constituido de átomos, moléculas. Estas moléculas están en movimiento, a pesar de que no inciden el medio externo sobre ellas, pero ellas están ahí en su constante movimiento. En una piedra los átomos están en constante movimiento y que el medio ambiente de pronto no influye directamente porque todavía no tienen el proceso de evolucionado para que incida el medio externo sobre ellos, pero sí inciden los fluidos y las energías que emitimos sobre ellas y ellas también irradian energía que captamos nosotros. Entonces está dormida prácticamente en el mineral, el alma. Sueña en el vegetal ya empiezan a tener estímulos, ¿sí? Nacen los estímulos, estímulos a la luz, estímulos al agua, estímulos sobre todo a la luz, que hacen que ella modifique su posición. Tenemos el ejemplo del girasol, de acuerdo a la irradiación que tenga en ese momento, va a modificar y va a buscar de dónde proviene la luz. Entonces ya ahí comienza a soñar esta alma, que no se llama alma, sino que esto es simbólicamente el término que le dio León Denis, porque todavía no es alma, pero ya hay un principio, hay un proceso generativo para este proceso evolutivo. Se agita en el animal con los instintos. Ya el animal tiene instinto, tiene cierta inteligencia, cierto grado de inteligencia, pero predomina más el instinto. Y después se despierta ahora en el estado nominal, donde estamos en el hombre, se despierta el espíritu o alma, ¿sí? Ya con los instintos, con la inteligencia, ¿sí? Con todos estos atributos que tiene, que nos da el proceso ya de estar en el estado de, superior en esta cadena que se ha constituido acá en la Tierra. Entonces acá despierta. ¿Y qué debe despertar el hombre? Debe despertar la conciencia, ya toma conciencia, como lo dijo René Descartes, de que existe, ¿sí? Tiene el libre albedrío y tiene el pensamiento, tiene las emociones y tiene los sentimientos y la inteligencia en este grado donde nos encontramos. Entonces, mira cómo ha sido todo el proceso de la evolución, del proceso del mecanismo de la evolución, desde el mineral hasta en el estado en que estamos ahora, hemos venido. Y todo esto está enmarcado, está en una memoria, que lo vamos a estudiar más tarde, que se llama periespíritu. Ahí se hace un recuento de todo lo que hemos procesado en todas las vidas anteriores, en todos los procesos que hemos estado inmiscuidos en nuestras vidas pasadas. Bueno, como lo había dicho anteriormente, el espíritu es creado por Dios, viene evolucionando, viene progresando desde los mundos primitivos, ¿sí? Hasta el estado que estamos ahora de expiación y de prueba. Todo este recorrido ya lo tenemos. Ya este recorrido, nuestro espíritu no es nuevo. Lo que es nuevo es nuestro cuerpo, ¿sí? Que vamos cambiando de cuerpo, como cambiar de camisa en cada encarnación, y el espíritu va acumulando todos estos procesos, todas estas experiencias. Lo que pasa es que no la recuerda. Ahí entra ya el proceso del olvido de la vida pasada. Es un elemento, es una herramienta que nos pone Dios, que olvidemos nuestras vidas pasadas, porque va a ser más beneficioso que la olvidemos que el otro concepto que hay de algunas corrientes que dice, ¿no? Entonces lo ideal no es que lo olvidemos, lo ideal es que lo traigamos a esta encarnación y nos va a servir para evolucionar rápidamente. No, Dios lo hizo con tanta percepción, con tanta inteligencia que Él tiene, que Él genera, para que no sea así. Es para que lo olvidemos, porque en esta etapa en que estamos de inferioridad todavía, nos va a ser lo que vamos a entrar ahora a vislumbrar después, ¿sí? No nos va a ser beneficioso en esta etapa. Entonces, hay una existencia del ser espiritual que supervive. Nuestro espíritu supervive, ¿sí? No muere, como alguna creencia o algún concepto de que el espíritu muere con el cuerpo. No, el que se transforma es el cuerpo, el espíritu sale en ese momento del cuerpo
y va al mundo espiritual. Y se lleva, ¿qué se lleva? Todos los sentimientos y todas las emociones, y se lleva también todas las vidas pasadas que ha tenido, a más de la actual. Entonces, esta supervivencia del espíritu es maravillosa porque nos da un consuelo a todos de que el espíritu va a seguir allá en el mundo espiritual. Y es el gran consuelo de la doctrina espiritual, saber que nuestros familiares, saber que nuestros seres queridos, saber que todos a los que amamos siguen, van a seguir allá en el mundo espiritual, ¿sí? Es maravilloso, porque ya no vamos a sufrir. Podemos tener el dolor, pero no vamos a sufrir por que se nos vaya un ser querido. Entonces, esta supervivencia es necesaria. Y también sabemos ya que además de supervivir, este espíritu es inmortal, es creado por Dios, ¿sí? Y va en las vidas sucesivas haciendo el proceso de crecimiento para llegar a la perfectibilidad. Este espíritu también mantiene una individualidad. Cada espíritu es diferente a los demás espíritus. Cada espíritu tiene las cargas emocionales y los sentimientos y todo el acúmulo de vidas pasadas individualizado. Acá lo tenemos individualizado donde estamos. Por eso no nos debemos comparar con los demás, por eso no debemos copiar con los demás, hacer este proceso de a veces de envidia de los demás. Cada quien trae sus cargas de acuerdo a la ley de causa y efecto, cada quien trae sus procesos de acuerdo a la ley de causa y efecto, con las diferentes reencarnaciones, y somos individuales. Por eso no nos podemos comparar con otros. Entonces, esta individualidad va a permanecer ahora en este estadio donde estamos, y después cuando vayamos al mundo espiritual no vamos a creer que vamos a ir a la nada, concepto que hay, la teoría que hay de que vamos allá y vamos a la nada, no, ¿sí? O que vamos allá y vamos a ser parte también de Dios, tampoco es el proceso. Allá mantenemos también cuando desencarnamos, cuando nos vamos de aquí para allá, para el mundo espiritual, no llevamos toda nuestra individualidad y allá seguimos siendo individuales. Individuales. Entonces, esto es importantísimo de saber de que somos únicos, que somos criaturas hechas por Dios únicas como espíritu, que venimos creciendo, venimos, sí, por eso no debemos tener el concepto del apegamiento a los demás. Debemos amar a los demás, debemos amar a nuestros hijos, debemos amar a nuestras esposas, a nuestros hermanos, a todos, pero no apegarnos a ellos para no sufrir en el momento de creer de que cuando ya desaparezcan, va a desaparecer todo, ¿no? La individualidad de ellos seguirá, las cargas emocionales y sentimientos seguirán allá también en el mundo espiritual, y esto nos da el evento de que nuestros seres queridos también seguirlos amando desde acá en el mundo espiritual, y que ellos seguirán comunicándose con nosotros también desde allá, si lo permiten, el mundo espiritual seguirán comunicándose con nosotros si es necesario. Entonces, es necesario hacer todas estas aclaraciones de lo que es el espíritu, de la existencia espiritual, ¿sí? Para explicar todo este contexto que vamos a explicar con el olvido de la vida pasada. Todo esto está en la Génesis, uno de los 5 libros de la codificación espírita, en el capítulo 11, ítem 4. Entonces, somos espíritu y tenemos un elemento que se llama periespíritu. Ya lo hemos explicado que el periespíritu es el que une al espíritu con la materia. Y ahí en este periespíritu hay una memoria de todas nuestras vidas pasadas, como lo van viendo acá en la flechita. ¿Sí? Tenemos el espíritu, tenemos el periespíritu, y en el periespíritu están las memorias de vidas pasadas. Se van acumulando. Hay como un espacio, ¿sí? En este periespíritu donde se van acumulando todas las vidas pasadas que hemos tenido, las existencias pasadas, están acumuladas ahí. ¿Y qué acumulan estas existencias pasadas? Acumulan imperfecciones, acumulan virtudes, acumulan vicios, ¿sí? Los atributos importantes, las virtudes, los atributos negativos, las imperfecciones y los vicios. Entonces somos individualizados también con esto y traemos la carga dependiendo de lo que hayamos hecho en vidas pasadas, las tendremos ahora. Y también de no, las cargas también que vamos a adquirir ahora, sean positivas o negativas, también va quedando en esta memoria periespiritual, en el periespíritu, que es
este equipo que guarda la memoria. Entonces, tenemos las virtudes, las imperfecciones y los vicios, y al desencarnar, estas se van con nosotros, o sea que no desaparecen. Al renacer, al reencarnar nuevamente, se olvidan. Dios da la dádiva del olvido, que no las recordemos, que no sepamos de esas, pero ellas no es que desaparezcan, no desaparecen. Quedan ahí en el periespíritu guardadas, ¿sí? Lo que hacemos es olvidarlas nada más en esta nueva encarnación. Y por eso viene todo el proceso que nacemos, no sabemos ni a dónde llegamos cuando nacemos, cuando niños no sabemos ni a dónde llegamos, ¿sí? Pasamos una etapa aturdidos, adormecidos prácticamente el espíritu, que es esta etapa desde que nacemos hasta los 7 años, el espíritu está en esa etapa de adormecimiento, ¿sí? Que hace que todo este proceso no recordemos nada de las existencias pasadas. Hay excepciones que sí, que niños sí empiezan a recordar estas existencias pasadas, pero son casos excepcionales y por eso ahí eso se fundamenta en uno de los criterios de creer en la reencarnación, ¿sí? Pero son excepcionales. La mayoría olvidamos nuestras vidas pasadas momentáneamente, las olvidamos, ¿sí? Y no las recordamos por ahora. Entonces, toda esta connotación nos lleva a que este mecanismo es necesario, es creado por Dios, ¿sí? No que desaparezca, sino que sea olvidado momentáneamente. No va a desaparecer, es olvidado momentáneamente y entramos en este proceso de por qué y para qué Dios crea el proceso de que las olvidemos, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos que Dios tiene, la justificación que Dios tiene para que nosotros olvidemos el pasado? De acuerdo al estado en que estamos, ya hemos pasado, hay una clasificación de los mundos, hemos pasado por mundos primitivos, estamos en mundo de expiación y prueba, vamos a ascender, la Tierra está en una etapa de transformación, ¿sí? De transición para pasar a mundo de regeneración, después pasaremos a mundos felices y después pasaremos a mundos celestes. En este proceso, en este momento, mira que estamos más cerca de la inferioridad, estamos más cerca de la animalidad que de la angelitud. Entonces, en este momento es necesario que olvidemos nuestras vidas pasadas porque nos ocasionarían inconvenientes graves si los recordáramos. ¿Cuáles son esos inconvenientes graves si los recordásemos? Por ejemplo, las humillaciones que tendríamos al saber que fuimos asesinos, que fuimos prostitutas, que hicimos mucho daño a la humanidad en algún momento, ¿sí? Que hicimos daño a familiares, que hicimos daño a amigos, ¿sí? Que robamos. Todos estos procesos negativos de faltar a la ley de Dios nos llevarían, si los tuviéramos ahora, a hacernos un daño en nuestra autoestima. Estaría nuestra autoestima por el suelo porque estuviéramos recordando todos estos procesos. Por eso aquí es importante también el proceso del sueño en nuestra existencia actual. El sueño lo que hace es olvidar un poco la eventualidad. Cuando estábamos en vigilia, olvidamos un poco, ¿sí? Para no seguirnos atormentando con los problemas del día a día. Entonces, en la noche, el sueño, nos recuperamos ese proceso y al día siguiente seguimos conectados nuevamente con los procesos anteriores, con todos los procesos, con todas las problemáticas. Entonces, el sueño también es un proceso que podíamos adherir acá como un olvido momentáneo que hace el espíritu en las noches para no estar constantemente metido en las dificultades y en los problemas. Entonces, esto de las humillaciones sí es importante de que no haga daño en nuestra autoestima. Venimos en blanco nuevamente con todas las herramientas anteriores, con todas las herramientas de nuestras vidas pasadas, como si empezáramos una nueva etapa, pero no es una nueva etapa en sí, porque todo lo que hayamos hecho en vidas pasadas no se va a borrar. Y hay también en los conflictos intrafamiliares, ¿qué tal si en una vida pasada yo maté a mi padre o mi padre me mató a mí y ahora nos ponen como hermanos? ¿Qué tal si recordáramos en esta nueva existencia, nos ponen como hermanos, el espíritu de él viene con
como hermano mío, yo también me veo como hermano de él en esta nueva encarnación, entonces sentiríamos odio el uno, aversión el uno para con el otro, porque si recordamos que él me mató a mí o yo lo maté a él y no hubo perdón, sería conflictivo dentro del núcleo familiar, que ponen a todos, nos ponen dentro del núcleo familiar a todos los, generalmente a los que hemos tenido adversidades en vidas pasadas, y también ponen a los que hemos tenido afinidad en vidas pasadas. Entonces siempre hay uno integrante de la familia que tuvo aversión, que tuvo conflicto con el resto de la familia, y esto, si sabemos que es así, generalmente no llegaremos al perdón, no llegaremos a la resolución de los conflictos, porque estaremos recordando de que hubo un problema anteriormente. Entonces nos ponen en la familia no para que haya conflicto, sino para que nos reconciliemos a través del amor, a través de la consanguinidad, ¿sí? Ese afecto, esa atracción que hay de ser de la misma sangre, de tener las mismas características físicas, porque heredamos las características físicas, no heredamos las características espirituales, eso no se hereda, pero sí heredamos las características físicas. Al ver a mi hijo que es ojón, al ver a mi hijo que tiene las pestañas largas, que es parecido a mí, que tiene mi color, yo amaría a mi hijo, a pesar de que hayamos tenido problemas en encarnaciones anteriores. Entonces, mire que la consanguinidad, las características físicas, lo que hacen es unirnos más para amainar a través de la ley del amor los conflictos que hayamos tenido en el pasado. Entonces es necesario el olvido para no retraer nuevamente a esta existencia los problemas anteriores, sino solucionarlos ahora en esta encarnación. ¿Sí? Otro de los elementos que exalta la utilidad del olvido de las vidas pasadas, ¿sí?, es exaltar nuestro orgullo. Si de pronto fuimos presidente de Estados Unidos, fuimos presidente de algún país, o fuimos un personaje famoso, o sí, fuimos un rey, fuimos una reina en vidas pasadas, ¿sí?, seguiríamos con ese proceso de creernos, el orgullo sería más elevado, tendríamos el orgullo elevadísimo, y todo el mundo tendría que rendirnos pleitesía, porque en una encarnación anterior fuimos reyes, fuimos reinas, o lo que haya sido en un cargo de exaltación en las encarnaciones pasadas. Entonces, eso también estimularía el orgullo, y sabemos que el orgullo y el egoísmo son elementos que impiden el crecimiento, que impiden la evolución, que impiden ese proceso de crecimiento hacia la perfectibilidad, y entonces nos atrasaría en el proceso. Entonces, esta es otra herramienta que nos hace. Generalmente, cuando estamos y llegamos a una casa espírita nueva, como personas nuevas, queremos es que nos digan las vidas pasadas, qué vidas que hemos sido. Sí, pero queremos es que nos digan qué fuimos, si fuimos presidentes, si fuimos reinas, si fuimos ricos en vidas pasadas. Es lo que buscamos generalmente. Pero cuando nos digan que fuimos criminales, que fuimos, entonces eso nos hará reaccionar negativamente. Entonces, sí es bueno olvidar las humillaciones, sí es bueno olvidar las exaltaciones del orgullo, sí es bueno olvidar los conflictos que hemos tenido intrafamiliar, para poder resarcir en esta nueva encarnación, porque la programación que Dios hace en esta nueva encarnación es para que nos reconciliemos si hemos tenido problemas en vidas pasadas con nuestros familiares. La programación que hace Dios es que nos reconciliemos. A veces no se cumple esta programación porque nosotros, por nuestro libre albedrío, por nuestras reminiscencias y tendencias del pasado, sale un poco ese conflicto del pasado, lo que decía Carl Gustavo Jung, en el subconsciente. ¿Sí? En el subconsciente, como están grabados, en el perispíritu está grabado todas las vidas pasadas, a veces por las reminiscencias, y por las reminiscencias sobre todo, salta esto y no nos ayuda a que nos hagamos la unión, la unificación del conflicto que haya existido en vidas pasadas. Entonces, este motivo de utilidad está en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, en el capítulo 5, ítem 2. Entonces, sí es necesario, si Dios lo hizo, pues por algo, que olvidáramos momentáneamente, ojo, momentáneamente, pero miren que no es tampoco que en los 80 o 70 años que yo voy a tener acá, no es que voy a olvidar momentáneamente del todo el proceso, porque también durante la noche
vamos al mundo espiritual, nos emancipamos, nos desdoblamos y allá sí recordamos lo que hemos sido en vidas pasadas. Entonces, todas las noches hacemos el proceso. Yo fui esto en vidas pasadas, yo hice esto en vidas pasadas. La idea es que mañana que me despierte, sí, empiece a cambiar y empiece a modificar lo que haya hecho negativo en vidas pasadas y resaltar un poquito lo que haya hecho positivamente en vidas pasadas. Entonces, sí, durante la noche, cuando el espíritu se emancipa y va al mundo espiritual, sí recuerda todas las vidas pasadas, sí recuerda, algunos espíritus recuerdan todo lo que han sido en vidas pasadas, y esto es bueno para estar como un recorderis, ahí un apunte de nota que tenemos todas las noches, de que para que sigamos por el camino del bien, que cojamos el camino del bien. Esto nos incita a que busquemos el camino del bien, que busquemos el camino de la reconciliación, que busquemos el camino del amor para limar todas las asperezas que traemos con familiares, con amigos, con personas extrañas que hemos tenido problemas en vidas pasadas. Entonces, mira lo maravilloso que es Dios, que a pesar que pone el olvido, siempre nos está recordando en el sueño, bueno, pilas, ¿cómo estás? Muévete, muévete para el camino positivo, para el camino, por el sendero que nos crea el Maestro Jesús. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 5, ítem 2. ¿Cómo se recuerdan las vidas pasadas? ¿Cómo se deben recordar cuando las recordamos? Pues, ¿sí? Por las que ya les había dicho, por las tendencias, por las reminiscencias, las tendencias. Si yo soy muy práctico con las manualidades, es porque en mi vida pasada ya fui un gran relojero, ya fui un gran ebanista, ya estuve usando mis manos, y ahora el subconsciente me está poniendo las manos con todas las características de lo que fui en vidas pasadas. Por eso los niños estos genios, los niños músicos, que traen en reminiscencia en algunos momentos las vidas pasadas, traen esos recuerdos y toman un piano y tocan unas hermosas melodías. Todo esto es en base a estas reminiscencias que a veces algunos niños las traen, ¿sí? Y las tendencias también las traemos. Como también se conoce y se sabe de las vidas pasadas a través de la regresión, a través de la hipnosis. Nos llevan en estos estados hipnóticos algunos psiquiatras, ¿sí? O algunas personas que han hecho cursos de hipnosis, nos llevan a este proceso desde este momento, nos llevan hasta cuando nacimos, ¿no? El momento que estuvimos intraútero, el momento de la última encarnación, el momento después siguen todos los procesos de todas las encarnaciones. Sabemos que todo esto es útil, las hipnosis y las regresiones, no para saber qué hemos sido ni nada de eso, sino que se usa generalmente para tratar las fobias. Es el fundamento que tienen los psiquiatras para tratar las fobias, hacen estos procesos de regresiones para amainar un poco ese proceso, y desaparece después. Cuando la persona ya está en vigilia, está consciente, se le hace todo el proceso de automejoramiento, autosanación, el paciente se olvida de las fobias, desaparecen las fobias. Entonces ya también les había hablado ya de la emancipación en el sueño, ¿sí? Que todas las personas, todos los que en el momento que dormimos, tenemos estos sueños espirituales, que no son sueños fisiológicos ni son sueños mentales, sino sueños espirituales, donde el alma, el espíritu sale y va al mundo espiritual y se encuentra allá con familiares, se encuentra allá con otros amigos en el mundo espiritual que ya están allá, o también podemos durante la emancipación del sueño encontrarnos con familiares que también están encarnados, que en ese momento también están durmiendo y se están emancipando, se están desdoblando, y hay encuentros de esta índole en el proceso. Entonces, mira todo lo que nos da la doctrina espírita, todas las bases que nos da la doctrina espírita para saber que sí podemos recordar, que sí durante el sueño podemos recordar. Y el último ítem es la desencarnación. Cuando desencarnamos, ¿sí? Cuando desencarnamos, cuando el espíritu deja la carne, va al mundo espiritual y allá le pueden pasar toda la película de todas las existencias que ha tenido. Hay un mecanismo. ¿Para qué? Para saber todo lo que hemos hecho positivo y todo lo que hemos hecho negativo, replanteárnoslos allá en el mundo espiritual con la ayuda de muchos espíritus superiores. Empiezan a replanteando, mira, tú fallaste en esto, tienes que fortalecerte en esto, ¿sí? Y nos envían nuevamente a encarnar,
a reencarnar a la Tierra o donde sea necesario reencarnar o a mundos paralelos a la Tierra que existen también para reencarnar, nos envían, ¿sí? Para que sigamos haciendo el trabajo porque una sola existencia no basta para hacer este trabajo. Tiene que hacer muchas existencias, tiene que hacer muchos procesos para poder alcanzar la felicidad plena, para poder alcanzar la perfectibilidad, ser espíritus puros, como lo desea Dios que vayamos. Entonces todos vamos a hacer este proceso y nadie se va a quemar, nadie se va a quedar eternamente quemándose en un infierno, porque Dios nos da las múltiples oportunidades con la reencarnación, ¿sí? Para que nosotros sigamos evolucionando, sigamos mejorando, no podemos quedar estáticos en alguna encarnación. Si no queremos evolucionar, si no queremos mejorar, no podemos quedar ahí frenados. Dios también lo permite, pero eso es una pérdida de tiempo, pero bueno, pero es una experiencia también de vida para ver qué hacemos en nuestra vida. La idea siempre es progresar, la idea siempre es dar un paso adelante, la idea siempre es evolucionar. Entonces, con este proceso vamos mejorando, vamos evolucionando con las múltiples encarnaciones, vamos mejorando, vamos evolucionando para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos a través de todos los lineamientos que nos da. En esta encarnación nos da el lineamiento, nos da la buena nueva del Maestro Jesús para que nos guiemos, para que nos resocialicemos, ¿sí? Acá en este planeta que se llama Tierra, empezar a hacer la resocialización de dejar lo negativo y adquirir lo positivo, las emociones positivas, ser tolerante, ser paciente, ser abnegado, ser comprensivo, ser amoroso, ser alegre. Todas estas experiencias, todos estos atributos se van a enaltecer, todas estas virtudes se van a enaltecer para seguir alcanzando la plenitud, para seguir alcanzando el objetivo que allá llegaremos. Todos los que estamos creados por Dios y todos los que Dios sigue creando en este momento. Entonces, en base a esto, ¿sí? Ya tenemos estos recuerdos. En base a lo que he dicho, ¿sí? Miren acá el estado de emancipación que sufre el espíritu durante la noche. El espíritu hace el proceso, ¿sí? Sale el espíritu, pero miren que sigue unido al cuerpo. Si no estuviera unido al cuerpo, hablaríamos de desencarnación, desencarnó, pero no lo hacemos en las noches. En las noches lo que hacemos es una emancipación, el espíritu sale, se encuentra con otros espíritus, ¿sí? Va a otros sitios, acá mismo en la tierra o al mundo espiritual, y después en algún momento regresa instantáneamente al cuerpo. Es más, el espíritu a veces ve su cuerpo y las personas que no están preparadas para esto se asustan y regresan inmediatamente al cuerpo, porque no están preparadas, no están estudiando, no están haciendo el proceso de los conocimientos estos. Cuando ya obtenemos los conocimientos estos, cuando ya sabemos que en la noche sucede esto, ya nos preparamos y sabemos y no nos asustamos. Al salir mi espíritu, al desdoblarse mi espíritu, al ver mi cuerpo ahí en la cama, no me voy a asustar, porque yo sé, me estoy emancipando, me estoy desdoblando, ahí está mi cuerpo. Entonces hago todo el proceso allá en el mundo espiritual, o hago el proceso acá también en el mundo terrenal, yendo a lugares, yendo a procesos, a ayudar al mundo, a mensajeros espirituales, a hacer tareas acá, porque durante las noches también nosotros, cuando ya conocemos esto, podemos ir a hacer tareas en algunos lugares de alivio, de enfermedades, de alivio a personas que están siendo cesadas. Todo eso lo podemos hacer también en las noches, en las etapas de emancipación, cuando ya tenemos el conocimiento, cuando ya estamos preparados, cuando ya sabemos hacer este proceso, hacemos este recorrido. Entonces, mira qué importante también es el sueño para esto, porque en el sueño lo que está descansando es el espíritu. El espíritu, el cuerpo es el que descansa. El espíritu no se cansa. Entonces, el espíritu no va a perder esas 8 horas que tiene ahí para estar encerrado en el cuerpo sin hacer nada. El espíritu sale para hacer alguna actividad importante. Así como hacemos también actividades importantes cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos la evolución espiritual, también podemos hacer actividades negativas durante estas etapas de desdoblamiento.
Podemos ir a bares, podemos ir a prostíbulos, podemos ir a todos estos procesos durante esta etapa de emancipación cuando no estamos elevados espiritualmente. Entonces, miren lo importante que es la elevación y el desarrollo, la evolución espiritual para evitarnos todos estos procesos negativos que nos van a impedir nuestra evolución, nos van a impedir nuestro crecimiento. Entonces, por esto estos conocimientos son importantes para saber las tareas que vamos a hacer mientras estemos. Y hay un mecanismo también importante que es la oración. Antes de dormirnos, pedirle al mundo, pedirle a Dios que si salimos en estas etapas de desdoblamiento, de emancipación, ir a sitios donde podamos ayudar, ir a sitios donde podamos seguir educándonos, ir a sitios donde podamos seguir mejorando y no a sitios viciados, no a sitios catastróficos para nuestra existencia que nos van a impedir nuestro crecimiento. Entonces sí es necesario esta vigilancia también en la etapa del sueño para no caer en estos procesos de irnos a lugares no santos. ¿Cómo reparar los errores del ayer? No lo vamos a reparar, los errores del ayer o las imprevisiones que hemos tenido en el pasado, no los vamos a reparar por obra y gracia, milagrosamente, por del Espíritu Santo o una solución de alguien, no. No es a través de una solución de nadie. ¿Sí? Si hicimos un daño, si hicimos algo en el pasado, si experimentamos una cosa, algo negativo en la vida pasada, que hayamos matado a alguien, que le hayamos quitado la comida a alguien, ¿sí? Que hayamos producido muchos abortos como médicos. Todo esto tenemos primero que reconocer algo que se llama el perdón. Reconocer que hemos cometido un error. Y cuando reconocemos que hemos cometido un error, ¿sí? Tratamos de resarcir, de perdonar este proceso, reconciliarnos con el error cometido, saber que cometimos el error, ¿sí? Y empezar a hacer el proceso de autoperdonarnos o perdonar al que nos injurió en algún momento, lo perdonamos, aunque él no nos reciba el perdón, no hay problema, pero después que nosotros hagamos el proceso en nuestro corazón de autoperdonarnos nosotros por haber cometido el error o de perdonar a alguien, ya es un paso que hemos dado. El otro paso es resarcir el daño que hicimos. Si en algún momento le quitamos la comida a niños, si en algún momento le quitamos el pan a alguien, si en algún momento robamos la herencia de alguien, ¿sí? Vamos a tener las consecuencias de eso. En esta encarnación vamos a tener esa dificultad y nos va a hacer falta el pan, nos van a robar nuestra herencia. ¿Sí? Todo está concatenado, todo está con una causalidad, con la ley de causa y efecto. No es por casualidad que perdimos, no es casualidad que nos robaron, no es casualidad que perdimos algo, no. Es por una ley de causa y efecto que vamos a ver después. Entonces, tenemos que resarcir ese daño que hicimos, experimentar ese daño que hicimos, nosotros haciendo el bien, mejorando nuestras circunstancias, ayudando a los que le hicimos el daño, dándole el pan a los que le hicimos el daño, que pueden estar también en esta encarnación con nosotros, y ayudamos en ese proceso y empezamos a resarcir. El otro proceso es expiar. Tenemos que sufrir las consecuencias del daño hecho. Si matamos, nos matarán. Si robamos, nos robarán. Si abortamos, fuimos médicos y produjimos muchos abortos, en una otra próxima encarnación vamos a reencarnar como espíritu y alguien nos puede provocar el aborto y vamos a fallecer. El cuerpo se va a transformar en ese instante. Entonces, sí se hay que expiar. Entonces, son las tres etapas para decir, bueno, ya pagué esta deuda que tenía de vidas pasadas, ya la pagué con el perdón, con el resarcimiento y con la expiación que tuve, ya pagué. Entonces, en esta encarnación, conociendo esto, empezamos a pagar. A pesar de que no sepamos a quién le tenemos que pagar, empezamos a pagar indistintamente, porque no podemos estar diciendo, no, a esta persona yo le robé, como la dádiva del olvido está diciendo que no recuerdo, pero yo, indistintamente de que sea o no, le robé, y si a esta persona le puedo resarcir lo que le haya quitado, pues, le doy, porque el Maestro Jesús ya lo dijo, ¿sí? No hay que recorrer 1 kilómetro, si te piden recorrer 1 kilómetro, recorre 2. Si te piden una media capa, da toda la capa. ¿Sí? Entonces,
es hacer todo el proceso que nos dice el Maestro Jesús para poder, con la caridad, se llama caridad, ¿sí? La caridad material y la caridad espiritual, resarcir con la caridad. Entonces, la caridad es un proceso que nos hace, que nos conduce a que hagamos todo este proceso de resarcir todo el daño que hemos hecho en vida pasada. Entonces, ser caritativo, ser amoroso, ¿sí? Desde una sonrisa, desde un pan que demos, ya eso estamos, sabemos que estamos resarciendo un poco todo el daño que hicimos en la vida pasada. Entonces es maravilloso conocer esto para empezar a hacer el trabajo que debemos hacer, que es de servir a los demás. Creemos que venimos acá por el egoísmo, es para que nos sirvan. Cuando tenemos la tendencia y la reminiscencia de que hemos sido reyes en vidas pasadas, ahí es que todo el mundo tiene que rendirnos pleitesía a nosotros. No, no. Nosotros venimos acá y tenemos que hacer la mansedumbre de Jesús, tenemos que ser humildes para poder servir, porque Jesús vino a hacer eso y Jesús nos está dando las enseñanzas y Jesús es el modelo. Entonces, esta ley de causa y efecto, ¿sí?, nos lleva a ver las aflicciones que hemos tenido. ¿Para qué estas aflicciones? Para resignarnos a ellas. Entonces, Jesús dice, bienaventurados los afligidos, debéis consideraros felices de sufrir. Pensaríamos que Jesús nos está llamando a que seamos masoquistas. Debéis considerar ser felices al sufrir. ¿Sí? Nadie quiere sufrir. Todos queremos estar bien, estar contentos, estar felices. Y Jesús nos dice, debéis consideraros felices de sufrir porque vuestros dolores en este mundo son el pago de la deuda que habéis adquirido mediante vuestras faltas pasadas. Y esos dolores, cuando se soportan con paciencia, con resignación en la tierra, os ahorran siglos de padecimiento en la vida futura. Entonces, miren lo maravilloso que es el Maestro Jesús. ¿Sí? Nos dice que paguemos ahora, que todas las deudas que tenemos del pasado, de vidas pasadas, las podemos solucionar ahora, en esta existencia. Y lo ideal es que paguemos y no nos volvamos a comprometer. Porque una cosa es que pues, paguemos y sigamos comprometiéndonos. No hacemos nada en esta existencia porque vamos a seguir en el proceso. Entonces, el Maestro Jesús, con esta bienaventuranza de los afligidos, nos da una de las grandes enseñanzas que Él nos legó, ¿sí? Que es necesario aceptar con resignación este dolor y este sufrimiento ahora y hacer las cosas bien y hacer obras de caridad para que nuestra encarnación futura, nuestra reencarnación futura sea mejor y sigamos haciendo el crecimiento para llegar a ser felices. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 5, ítem 12, esta maravillosa proceso que Jesús nos hace y que nos dignifica en la ley de causa y efecto. Todo lo que sembremos será recogido, ¿sí? Podemos decidir qué vamos a sembrar, pero una vez que ya sembremos, tendremos que recoger la cosecha de lo que hayamos sembrado. Por el libre albedrío podemos decidir. Esta cosecha voy a sembrar mango, bueno, sembraré mango. Esta cosecha voy a sembrar amor, sembraré amor. Esta cosecha voy a sembrar limón, sembraré limón. Y la resiliencia es que si sembré limón, tengo que adaptarme a aceptar que voy a recoger limón y entonces haré a limonadas con el limón. No me martirizaré ni juzgaré a Dios porque me dio limón. Tengo que tener la resiliencia entonces, no, me dio Dios limón. Bueno, ahora pongo un expendio de limonadas acá para hacerlo como negocio y lucrarme de eso. Entonces, miren que la ley de causa y efecto es específica en este proceso de cómo podemos manejar las circunstancias, de cómo Dios nos da, el Maestro Jesús nos da las herramientas para que podamos manejar las circunstancias en favorabilidad nuestra, a nuestro favor, ¿sí? Pero teniendo en base estos conocimientos. Sin estos conocimientos, pensando que solo existe una sola existencia, que tenemos una sola existencia, pensando que en el mundo no hay derroteros, que no hay lineamientos por Dios, andamos como la veleta, no sabemos ni para dónde vamos. La doctrina espírita por eso es consoladora en estos aspectos, porque sabemos nosotros para dónde vamos y hacia dónde vamos. Sabemos que vamos a ser perfectos, no perfectos como Dios, pero vamos a ser perfectibles. Entonces es maravilloso saber que vamos a llegar a un lugar y que tenemos que tomar todas las herramientas, que la única herramienta que nos están dando, la más capacitada, la más de la verdad, es
la del Maestro Jesús, la buena nueva, agarremos la buena nueva. Si hubiera otra mejor que la buena nueva, agarráramos esa. Entonces, tenemos esta ahora, agarremos esta para llegar a ese proceso de espíritu puro, espíritu feliz, que es donde tenemos que llegar. El hombre jamás debe olvidar que se halla en un mundo inferior. Ya sabemos la escala esta, una escala que nosotros manejamos acá en la doctrina espiritual, que hemos ya evolucionado de espíritus primitivos. Estamos ahora en expiación y prueba. Estamos más cerca de la inferioridad. Después pasaremos a mundo de regeneración. Después pasaremos a mundos felices. Y después pasaremos a mundos celestes. ¿Sí? Entonces, el hombre debe olvidar que se halla en un mundo inferior en el que solo lo retienen sus imperfecciones. Una vez liberado de nuestras imperfecciones, una vez superadas nuestras imperfecciones, vamos ascendiendo los diferentes mundos, ¿sí? Porque Jesús lo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Las muchas moradas es los sitios donde vamos a seguir ascendiendo. Y yo iré allá para prepararles las moradas. Yo estaré allá preparándoles las moradas, dijo el Maestro Jesús. Las moradas son todos estos mundos a que nosotros tenemos como esperanza de seguir evolucionando, de seguir mejorando, de seguir dejando todas estas cargas negativas, el odio, el rencor, la envidia, ¿sí? Que nos hacen que tengamos enfermedades, porque esas se somatizan, y las vamos tirando, las vamos sacando de nosotros para hacernos más livianos. Venid a mí todos los que están cargados, dijo el Maestro Jesús, los que estamos cargados de estas imperfecciones. Jesús viene a aliviar estas imperfecciones, a que tiremos estas imperfecciones para estar más libres y más livianos. Ante cada vicisitud, debe decirse que si perteneciera a un mundo más adelantado, no le sucedería eso. Y el que depende de no volver más aquí, trabajando para su mejoramiento, somos nosotros. De mí depende qué tanto evoluciono para mejorar. De mí depende qué tanto evoluciono para seguir progresando. No depende ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de nadie más. Que nos dan parámetros, que nos dan educación, que nos dan información de cómo seguir evolucionando, sí. Pero en mi interior yo tengo que hacer el proceso de mis imperfecciones. Yo tengo que ir dejando mis imperfecciones para seguir mejorando. Y eso tengo que hacerlo yo con mi esfuerzo y con mi voluntad para seguir creciendo. No lo puede hacer ningún familiar mío, no lo puede hacer ningún amigo mío. Tengo que hacerlo yo en mi interior, reconocer mis faltas, conocerme a mí mismo, como lo dijo Sócrates, conócete a ti mismo para empezar a trabajar tus imperfecciones y para resaltar tus virtudes. Entonces ahí el Maestro Jesús empieza a hacer el trabajo con nosotros, a empujarnos, a llevarnos al buen sitio, como esas ovejas que están pastando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y ese es el camino que tenemos que seguir, es el sendero que tenemos que seguir en estos estadios inferiores en que estamos. Entonces el Maestro Jesús, con todo lo que nos legó, nada escrito, sino de la tradición oral, que después se plasmaron en la escritura, son enseñanzas que nosotros debemos empezar a instituir en nosotros para llegar a la verdadera felicidad. Y el medicamento, el mayor medicamento que tenemos para alcanzar esto, ya lo sabemos, que es el amor. Sin el amor nos quedamos estancados. Sin el amor no progresamos. Pero es ese amor de una sonrisa, es ese amor de una caricia, es ese amor de un señalamiento, de una mirada tierna, es ese amor de alegría, es ese amor de un abrazo, es ese amor de un te quiero, es ese amor que se irradia hacia los demás para servir a los demás. Entonces, el Maestro Jesús fue explícito en esto. ¿Sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, miren la magnitud, la grandeza del amor. La grandeza del amor que constituye lo que trajo el Maestro Jesús. La grandeza del perdón para olvidar los daños que hemos hecho en el pasado.
y empezar a resarcir y empezar a espiar. Entonces, ahí tenemos la meta, ahí tenemos el sendero, ahí tenemos el camino. Y acá estamos haciendo, este trabajo que estamos haciendo hoy es para educar a los hermanos que de pronto no tienen este conocimiento, que no han obtenido este conocimiento, que cualquier cosita de las más mínimas que dije acá sean adquiridas como conocimiento, ya es un granito de arena que ponemos en este proceso de crecimiento individual que cada uno debe tener como expresión en nuestras vidas. Es el objetivo de esta encarnación. El objetivo de esta encarnación es mejorar. El objetivo de esta encarnación es progresar. El objetivo de esta encarnación es irnos mejores de lo que venimos. Entonces, la doctrina espírita es consoladora en esto, la doctrina espírita es esclarecedora en esto y es una de las herramientas que tenemos para evolucionar y para progresar. Muchas gracias a todos. Si hay algunas preguntas, tenemos todavía 5 minutos para responderlas. Entonces le damos la vía a Abel a ver qué. ¿Tienes compromiso ahora, Benjamín? No. Ah, bueno. Bueno, sí, una cosita. Nos hablaste al principio de la evolución. Si quieres, deja de compartir la pantalla para vernos mejor. Hablaste al principio de la teoría de evolución de Darwin. De la teoría de evolución de Darwin. Y bueno, interesante, Darwin dijo, la naturaleza no da saltos. Pero también es bueno agregar que hubo un investigador de los primeros años del espiritismo que se llamaba Alfred Russel Wallace, y él también inglés como Darwin, y fue casi que paralelamente descubrieron ambos la teoría de la evolución. Y Alfred Sí, Russel Wallace fue un gran investigador y no estoy seguro, pero creo que alcanzó, si no a escribir libros, por lo menos a pronunciarse completamente convencido del espiritismo. Bueno, también hablaste de que los espíritus somos individuales. Y en ese sentido, por ejemplo, los siameses son dos espíritus en un mismo cuerpo. ¿Sí? Por eso tienen dos cabezas y tienen sus emociones y sentimientos completamente independientes. Y precisamente muchas veces ha sido porque nunca perdonaron estos espíritus en diferentes encarnaciones y tuvieron que reencarnar en un mismo cuerpo para que, dependiendo uno del otro, pues se limaran esas asperezas, como tú bien lo mencionaste. Bueno, el libro se llama La Génesis, los milagros y las predicciones, por si hay alguno de pronto que vaya a entrar y tú hablaste de la Génesis, donde citaste, pero como hay una Génesis en el Antiguo Testamento, entonces es la Génesis, los milagros y las predicciones según el Espiritismo, que, sí. es un libro de la codificación kardeciana. Bien. Hablaste del desdoblamiento, como esa pausa en la encarnación donde podemos entrar en contacto con nuestros seres queridos, tanto encarnados como desencarnados. Y yo tengo una anécdota que es una compañera de mi esposa, la mamá de una compañera de mi esposa, que ella se desdoblaba, o sea, casi era muy de seguido, o sea, casi todas las noches, y veía su cuerpo. Y esto se lo comentó a sus, por supuesto, como no tenía conocimiento, se asustaba, ¿no? Se lo comentó a su psiquiatra y prácticamente, pues, a punta de droga la enloquecieron. Algo tan normal como esto, sin embargo, muchos psiquiatras, pues, completamente materialistas, decían que eran alucinaciones. Entonces, qué bueno es tener este conocimiento, como lo dijiste tú, para explicar algo tan sencillo que le pasa al ser humano como es el desdoblarse y el poder captar su cuerpo. En Y cuanto a lo último, bueno, te hice una seguidilla de cosas, ahora te defiendes tú. No, voy a Por lo último. último, En cuanto ya la última. Tú hablabas de resarcir.
Entonces, esta sí es una pregunta. ¿Cómo vamos a resarcir si no recordamos? Se podrán preguntar muchas personas. ¿Cómo vamos a resarcir si no recordamos qué fue lo que hicimos? Es una pregunta. Y bueno, ya puedes comentar de las otras cositas que también dije. Bueno, empecemos por el resarcir. Cuando ya obtenemos el conocimiento, la educación, ¿sí? La educación que está haciendo la doctrina espírita en este momento, educarnos, conocer todo esto, todo lo que yo dije ahora es educación espírita, ¿sí? Cuando ya tenemos la educación, cuando tenemos el conocimiento de esto, entonces ya decimos, no necesito recordar a quién le hice daño, no necesito específicamente a saber a quién le hice daño. Lo que necesito es servir y ayudar y por la caridad en este momento, indistintamente sin saber a quién. A pesar de que el que esté a mi lado en ese momento yo le hice daño directamente, ahora no lo estoy recordando, pero tengo ya el conocimiento de la caridad de que tengo que servir. ¿Sí? Entonces, pero es por los conocimientos que ya he obtenido ahora en la educación espírita, más no por los conocimientos de saber las vidas pasadas. Entonces sí se puede y sí se debe con los conocimientos que hemos adquirido ahora, en la educación ahora, en la educación espírita sobre todo, para hacer este proceso. Habías preguntado también de de la emancipación. En la emancipación tengo dos anécdotas personales que de pronto no las dije. Antes, cuando era tomador, cuando tomaba trago, ¿sí? Y ya al conocer la doctrina espírita dije, bueno, ya no tomo más. No es que la doctrina espírita imponga ni lo obligue a uno, sino que uno mismo ya se va dando cuenta por el conocimiento que debe dejar los vicios y las imperfecciones para mejorar. Entonces dije, no tomo más. Y tomé una botella de whisky, la eché por el inodoro y ese olor duró mucho tiempo ahí. A pesar de haber dicho que no tomaba más, yo por las noches, después de ahí, mi espíritu se emancipaba e iba a los sitios donde estaban mis amigos parrandeando y allá iba a beber mi espíritu también alcohol. Entonces miren que tenemos algo, esta anécdota que es negativa y también tengo una anécdota ya mía también que es positiva. En estos momentos, cuando llegan algunas personas de atención fraternal que hacemos, doctor, usted anoche estuvo en mi casa y me estuvo ayudando y me estuvo haciendo esto. Me narran y me cuentan, ellas sí, en el espíritu de ellas dice que ellas durante el sueño me vieron, que durante el sueño yo estuve allá y que les estuve haciendo procesos de autoayuda allá. Entonces miren lo maravilloso que es este proceso de la emancipación del alma, una en el proceso negativo y otra en el proceso positivo, ya estando en estas corrientes y en este proceso ya de crecimiento. ¿Sí? En cuanto a lo de Darwin, sí, en ese momento el conocimiento, dice el mundo espiritual, que se le dio a los dos, tanto a Darwin como a Rousseau. Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace. Alfred, sí. A Alfred ese conocimiento, y es más, dicen algunos que Alfred fue el primero. y que de pronto Darwin copió un poco lo de Alfred. Entonces, sí, hay esa teoría, hay ese concepto ahí, pero pudo darse entre los dos en ese momento, ¿sí? Y lo de Alfred fue más positivo porque lo de Alfred no fue competitivo, o sea que el animal de pronto, la evolución el animal, el que tenía más fuerza, que tenía más poder, era el que iba a destruir al otro, no. En lo de Alfred, Alfred no decía que era competitivo, Alfred dijo que era competitivo, que las sociedades crecen y evolucionan y mejoran, es cuando se unen, cuando están en sociedad. Y la doctrina espírita lo dice, para trabajar para empujar al progreso, para empujar a la humanidad, tenemos que estar en comunidad, no lo podemos hacer individualmente. Entonces sí se confirma la teoría de Alfred, que de pronto fue la positiva, fue la verdadera, que la de Darwin, en ese aspecto. Muy bien, perfecto. Bueno, No sé ¿alguien más de nuestros participantes quiere decir algo, preguntar algo? Buenas noches. Buenas noches, Diana Aurora. ¿Cómo me les va a todos? Bien. Una pregunta. En algún momento, o sea, muy usualmente, cuando estoy durmiendo en emancipación, me muestran diferentes planos
Y últimamente me han mostrado cómo he desencarnado, creo que en 2 existencias, el lugar y el cómo. Mi pregunta en este caso, ¿por qué de pronto le muestran en el mundo espiritual estos sucesos? Sí, Sería mi pregunta. generalmente muestran esto para una manera positiva en el recordar y geste de uno tratar de rectificar, ¿sí? Rectificar un poco, sí, bueno, si yo desencarné de esta manera, ahora tengo que cuidarme y tengo que hacer el proceso de mejorar estos aspectos o trabajar sobre estas personas. Si me suicidé, ahora trabajo, soy un líder antisuicidio para evitar que otras personas se quiten la vida. Entonces, todos estos procesos a veces, y cuando ya uno va evolucionando, cuando uno tiene el conocimiento, ya a uno le van marcando, no es que le leen todos los procesos de la vida pasada, sino que ya uno más o menos, no, yo tuve que haber sido esto y esto y esto y esto por todas mis tendencias y porque me está llegando esto intuitivamente de que yo hice esto. Pero es para esto, para uno mejorar. Pero no me lo dan cuando era ignorante, cuando no conocía la doctrina espírita porque me iba a hacer daño. Ahora me están dando cierta información de acuerdo a la evolución que voy obteniendo, que voy comprendiendo, me van dando ciertos procesos de lo que yo fui en vidas pasadas. Pero esto es con la connotación positiva para que yo mejore. Es el objetivo, mejorar. Ok, Bueno, muchas gracias. No sé si Abel puede aclarar más la pregunta. no, así es, así es, así es. Hay algunas cosas, bueno, la hermana hablaba de géneros de muerte. Hay algunas cosas, yo por ejemplo, me informaron personalmente, directamente, que yo había sido político y yo entendí que era porque en esta existencia no debía ser político, porque Claro, yo sí tenía es el una mensaje. fascinación, yo sí tenía un gusto por la política y desde muy Date. joven en la universidad me invitaban y me buscaban y sí, pero entonces yo entendí que no era porque no tenía en esta existencia que dedicarme a eso, sino a otras cosas. Entonces, siempre hay alguna razón altruista, como acabas de decir tú, positiva para mejorar, para cambiar. Y en este caso era eso, dedicarme de lleno a esta divulgación de estas enseñanzas porque lo necesita mi alma, lo necesita mi espíritu. Tú también eres líder en Valledupar, yo soy líder, uno de los líderes de Barranquilla. Por algo algo pasó en nuestras existencias anteriores que pues necesitamos hoy resarcir y divulgar estas enseñanzas. Tal vez a algunas personas le quitamos su fe, ¿sí? Por nuestro comportamiento o por nuestros, sí, apegos, pasiones, le quitamos la fe. Hoy tenemos que devolverle la fe a muchas personas o a las mismas o a otras que de pronto en el pasado nosotros nos comportamos mal. Entonces es eso. Bueno, gracias otra vez, Benjamín. Y si quieres, pues terminamos con una oración, con una elevación de pensamiento tuya.